Con este audio damos inicio al proceso de capacitación breve para comprender lo que está establecido en la ley 7600 de una manera sencilla, que no sea difícil de comprender para el oyente y para dar conocimiento y divulgación a los derechos que se pueden acceder y exigir mediante esta herramienta, que son derechos que ya han sido otorgados por el Estado y tienen carácter de derechos fundamentales, porque esos derechos son los que están reconocidos en nuestra legislación y que además tienen parte en la Constitución política de nuestro país. Voy a tratar de hacerlo con un vocabulario sencillo, lejos de tecnicismos, que sea fácil de comprender y que sea un idioma que todos manejemos en el día a día. La ley 7600 o ley de igualdad de oportunidades reconoce la importancia del individuo sin importar sus necesidades, ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que para nuestros efectos eso quiere decir que sea cualquier discapacidad la que se incluye en esta ley. Es común escuchar y ver en los medios de comunicación información relacionada a este tema, sobre todo en escuelas o en instituciones públicas, donde se toma más importancia el acceso de las personas con discapacidad. Se suele ver como en infraestructura. De hecho, muchas personas a la hora de hablar de ley 7600 lo ven como un sinónimo de ley de protección a accesos de espacios físicos, pero va más allá, va desde temas de educación, de la familia, del trabajo. Son temas que luego vamos a abordar específicamente, pero en este apartado lo que quiero hacer es una introducción general para entender cuál es la finalidad de la ley 7600. Esta ley, esta norma se basa en la igualdad de oportunidades, que es un principio constitucional, por si no tienen conocimiento, porque a veces se me va como un poquito esos temas, pero la Constitución es la ley superior, la ley más importante, que tiene mayor peso, la Constitución política, a nivel de un Estado. Entonces, cuando una norma o un principio, un derecho está regulado ahí, quiere decir que es más importante que el resto de principios normales, por decirlo de una forma. Entonces, la igualdad de oportunidades es el principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, de las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad, con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de igualdad de oportunidades y de accesos a la participación de identidad de circunstancias. Es decir, tiene como nombre igualdad de oportunidades, pero en realidad lo que se busca es una equidad. Cuando una persona tiene una desventaja, por decirlo de una forma, necesita más apoyo, y eso es lo que busca esta ley, que desde la regulación que el Estado le da se minimice esa carencia que puede resultar en la persona a la hora de interactuar con el espacio físico. La ley de igualdad es aquella que legisla para garantizar la igualdad de los derechos, obligaciones u oportunidades de las personas, con independencia de condiciones tales como el sexo, la raza o la edad. En este caso tenemos
que son más que todo condiciones físicas y psicológicas. El origen de esta ley recae en el año 1996. Hay que aclarar que antes de esto había prácticamente un desinterés o había nula regulación sobre personas con discapacidad, y por eso era no muy habitual, demasiado habitual, que se cometieran atropellos contra estas personas, sobre todo en temas de abuso y violación sexual, en temas de discriminación por parte de instituciones del Estado, que varios de los participantes comentaron que sí habían experimentado algún tipo de discriminación desde alguna institución. También es muy importante aclarar que esta ley tiene un reglamento, el cual se promulgó en el 98, en 1998, y que posee un solo artículo, el cual menciona que debe haber un 5% de empleo para las personas con discapacidad en cada institución pública. Esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, en la municipalidad de aquí de Tucurrique o de Bagaces hay 50 personas trabajando, de esas 50 personas una tiene que ser, no mentiras, 2.5 tienen que ser personas con discapacidad. Como queda un poco raro eso del 2.5, dando el ejemplo que si en una institución estatal hay 100 personas trabajando, 5 de esas personas deberían ser con discapacidad. O al menos en el caso que, por ejemplo, se abran 5 vacantes en empleo público, una debe ser para una persona con discapacidad. Eso es todo un tema que se debe regular, que vamos a explicar más adelante, porque ese reglamento prácticamente requiere un audio, y en ese momento lo explicaré mejor. Bueno, esas eran algunas cosas importantes que quería mencionar desde lo que yo he investigado sobre la ley 7600. Pero en la ley también se expresan diferentes temas, y en la parte introductoria, lo que es decir, la ley nos menciona que en el documento se establece el desarrollo integral de la población con discapacidad en igualdad de condiciones, de calidad, de oportunidad, derechos y deberes con el resto de los habitantes. Es lo que les decía, trata diferentes ámbitos de la vida de las personas con discapacidad. Y nos menciona que para discapacidad, esta considera que es cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una o más de las actividades principales de un individuo. Entonces, ahí viene una serie de conceptos que creo que no son tan importantes para el caso, pero que ahí está cómo se regula a nivel legislativo. Pero importante aclarar que últimamente no se utiliza la persona minusválida o persona discapacitada, ninguno de esos términos, sino persona con discapacidad. Es lo que las personas en el campo de la psicología creen que es más adecuado llamar a una persona que posee una discapacidad. Los objetivos de la ley son servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo. Por eso los derechos están otorgados. Usted como persona con discapacidad tiene los derechos, solo que muchas veces el mundo no es perfecto y necesitamos
quejarnos, por decirlo de una forma, hacer ver esa violación de derechos para que se reconozcan. Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y otros ámbitos, es todo lo que trata de englobar la ley. Por supuesto, no es una ley completa, hay muchas cosas que le van a escapar como siempre, porque el derecho va detrás de la realidad, primero pasan las cosas y luego vienen a regularse, porque no podemos regular algo que no existe. Entonces, trata de abarcar todos los ámbitos, pero por supuesto que van a haber unos que no van a entrar en el documento. También busca eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, y para eso se utiliza el derecho de igualdad, el derecho de no discriminación y el concepto de equidad que les mencionaba anteriormente. Y por supuesto establecer las bases jurídicas para las personas con discapacidad, para que puedan protegerse, para que puedan acudir a un sistema legal que ya posee todo un, ¿cómo decirlo? Todo un proceso ya especializado para personas con discapacidad con normas especiales. Hay que aclarar que una norma especial, lo que les decía anteriormente, es más importante que una norma general. Entonces ahí las personas juzgadoras saben más sobre ese tema y por supuesto que van a tener especial consideración en esos casos. El artículo 4 de esta ley nos menciona las obligaciones del Estado. La primera es incluir en planes, políticas, programas y servicios de instituciones los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad de servicios. Sé que parece redundante, pero es que son cosas diferentes. Primero hablamos sobre la importancia, luego los objetivos y luego de las obligaciones del Estado, que vienen siendo casi los mismos, pero a nivel legislativo hay que hacer esas aclaraciones para que cada quien sepa qué le corresponde. Otra obligación es garantizar que el entorno sea accesible para personas que se les dificulte ese uso, es decir, para personas con discapacidad. Eso lo puede hacer con vos, a quienes se les otorga alguna pensión, cuando reclaman el uso de alguna vía pública en mal estado o mal acondicionada, como se mencionaron varios de ustedes. Me sorprendió, sobre todo los de Tucurrique, que fue los que más he revisado, que el desnivel de la carretera está muy pronunciado con respecto a la acera, y eso por supuesto se va a hacer ver a la municipalidad. De hecho, ellos tuvieron un buen recibimiento del tema y dijeron cualquier cosa que nos puedan aportar y nos puedan hacer ver, ustedes nos ayudan con eso y por supuesto lo tendremos en cuenta. Entonces ustedes cualquier cosa que sientan que están afectando, ya sea en la comunidad de Bagaces o en la de Tucurrique, nos hacen saberlo y mi compañero Alejandro y yo vamos a darnos esa tarea de que al final de este programa las municipalidades tengan como presente qué es lo que afecta el desarrollo de ustedes como personas con discapacidad o personas tutoras de estas personas con discapacidad. Otra obligación que tiene el Estado es eliminar las acciones y disposiciones que directa o indirectamente promueven la discriminación. Eso lo hacen con programas de acceso, con servicios especiales, como lo son las escuelas de enseñanza especial, como lo son instituciones encargadas de estos temas, demás. También el apoyar a sectores de la sociedad y a las
a los sectores de la sociedad y organizaciones de personas con discapacidad, es decir, esos grupos que en comunidades se reúnen, toman acciones por sí mismos, muchas veces necesitan recursos económicos o infraestructura, como, no sé, se puede prestar en un horario a la semana, en un espacio público, todas esas cosas. Garantizar el derecho de de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones, es decir, esto a nivel comunal, a nivel estatal, y también, por supuesto, permitir esas reuniones. Algo muy importante y que yo creo que se hace bastante es divulgar esta ley para promover el cumplimiento, pero creo que no se hace lo suficiente, porque muchas personas en las encuestas respondían que no conocían básicamente nada o muy poco de la ley, tampoco sabían de su importancia. Y sí los invito a que por lo menos la lean o vean algún video en YouTube, ahí hay bastante información y sencillo para el que no le gusta leer, para que se den cuenta de sus derechos. Igual aquí lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero es importante tener conocimiento de eso. Y garantizar que las personas con discapacidad agredidas, ya sea de alguna forma física, mental, sexual, tengan acceso a los medios que les permite ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna. Es decir, protección especial para personas con discapacidad. El artículo 9 de la ley nos menciona que los gobiernos locales, es decir, todo lo que son municipalidades, intendencias, deben apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas. Es decir, ese apoyo que nos están brindando las municipalidades, esa atención para que se vaya mejorando poco a poco. Tampoco podemos esperar algo ideal o una utopía de que ya todo se solucione de un momento para otro. Por supuesto, esto es paulatino y si las personas lo hacen ver, siempre hay cosas que no todos tenemos las mismas perspectivas y con ayuda creo que es mejor, es más fácil ir reparando esas falencias. Los servicios de salud y cualquier tipo de servicio deben ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las personas que lo requieran. Serán considerados como actos discriminatorios cuando se violente esta ley, cuando se niegue a prestarlos y bueno, pueden incurrir hasta en delitos o en multas. Creo que eso es la parte introductoria para que más o menos entiendan qué se establece en la ley, qué importancia tiene. Y luego en otros audios, vamos a ir tratando temas ya específicos.